Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a su primer día de su quinto semestre de Ciencias Políticas y Administración Pública. Mi nombre es Luis Roberto Vargas Pineda. Voy a ser su profesor durante este semestre. Vamos a comenzar por algo sencillo. Por favor, todos silencien sus micrófonos y prendan sus cámaras, por favor. Muchas gracias. Pues un gusto conocerlos a todas y a todos. Muchas gracias por su puntualidad. Vamos todos los días que nos toque clase estar presentes aquí desde las 7 de la mañana. Yo sé que es un horario un poco incómodo, pero bueno, son las desventajas que tenemos por estudiar en este turno. Vamos siempre a tratar de comenzar exactamente a las 7 de la mañana, por lo que si les es posible, les encargo mucho que estén conectados ya para esta hora. También un poco para no retrasarnos, porque, pues bueno, se van uniendo muchas personas a lo largo de este transcurso, entonces, pues es de repente, nos distrae un poquito estarlos agregando. Muy bien, pues vamos a comenzar con la presentación del curso. Permítanme un segundo. Pues esta es nuestra materia, es una materia que en el plan de estudios tiene seriación hacia atrás con política económica y hacia adelante no hasta donde yo recuerdo, pero sí les va a servir mucho para poder abordar materias como finanzas públicas, que sí se viene el próximo semestre. Entonces, pues vamos allá. Mi nombre nuevamente, como ya les comentaba, es Luis Roberto Vargas Pineda. Mi correo electrónico es el que aparece ahí. Ahí vamos a tener toda nuestra comunicación. Yo les sugiero a ustedes que utilicen también su correo de PC Puma para mantener esta comunicación y para darnos de alta en la plataforma SEA. Hasta donde yo tenía entendido, ustedes ya estaban matriculados automáticamente en la plataforma SEA al día de hoy, pero si no lo han hecho, en un momento más les voy a pasar la clave para que ustedes busquen mi materia, Política Económica de México, grupo 1502, y puedan unirse utilizando esa clave de matriculación que, insisto, les voy a proporcionar un poco más adelante. Algunas generalidades antes de comenzar es que pues estamos en una situación de pandemia y vamos a estarlo durante todo lo que dure el semestre. Por lo tanto, evidentemente todo el semestre vamos a tener clases bajo esta modalidad en línea.
por lo cual les solicito dos cosas para empezar. La primera, si ustedes tienen algún problema con esta enfermedad, con el COVID-19, ya sea que ustedes estén enfermos o tengan algún familiar que esté enfermo o tengan alguna situación relacionada con la pandemia que les dificulte cumplir con las metas del curso, por favor, notifíquenmelo a través del correo electrónico. De igual forma, si alguna o alguno de ustedes no cuenta con los medios digitales necesarios para poder continuar con el curso, es decir, que no tengan computadora o dispositivo móvil o que no tengan conexión a internet de manera permanente, también notifíquenmelo a través del correo. Esto nos va a ayudar a diseñar un plan de trabajo que pueda apoyarlos. Y también les comento que a partir de este semestre, en el Centro de Estudios Metropolitanos y Municipales de la FES, se van a habilitar computadoras para que los alumnos que no puedan dar seguimiento a las clases desde sus hogares, lo puedan hacer allá en un horario, tienen un espacio de 2 horas, entonces tendrían una opción, es que tendrían que desplazarse a la facultad y hacer uso de esas herramientas. Para poder hacer uso de las mismas, tienen que ponerse en contacto con el programa político, donde les asesorarán respecto a la forma de utilizarlas. Otra cosa muy importante es que, por favor, si ustedes tienen ya conocimiento de algún compañero o compañera que no pueda hacer uso de las herramientas digitales para seguir con nuestra clase, por favor, compártanle esta información que les acabo de dar. Yo, por si acaso, y pensando en que todavía falta la semana de altas, bajas y cambios, esta clase la estoy grabando y la voy a subir después a mi perfil de YouTube. Les voy a compartir la liga al canal a través de la plataforma SEA. Más adelante vamos a hablar de las funcionalidades de esta plataforma. Todos los demás avisos que vayamos a tener durante el curso también se van a subir allá. El objetivo es que nunca estén sin información, que siempre puedan darle seguimiento a las actividades del curso y que tengan los materiales disponibles para ello todo el tiempo. Más adelante abundaremos más en esta situación. Bien, pues mi trayectoria profesional, la cual me capacita para dar esta asignatura, ha sido tanto en sector privado como en sector público, pero bueno, mi carrera se ha centrado en el trabajo en el sector público. En el año 2016 fui becario en la Auditoría Superior de la Federación, en la Auditoría Especial de Desempeño, donde pues realizaba fiscalización del gasto público enfocado a temas relacionados con desarrollo social. ¿Qué significa fiscalizar el gasto? Abundaremos más en la unidad correspondiente, pero es comprobar que lo que nos dice el gobierno que gastó realmente fue lo que gastó. Posteriormente trabajé como analista de información del desempeño en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en transparencia presupuestaria. Mi trabajo ahí era consolidar bases de datos de información para poder después pasarlas a formato ciudadano, es decir, hacerlas del público, de conocimiento del público general, de una forma accesible y en un formato de datos abiertos, que es una estructura de datos que puede ser utilizada por cualquier tipo de plataforma de análisis de información. Y actualmente soy subdirector de análisis legislativo en la oficina de la Secretaría de Economía. Llevo trabajando ahí desde el año 2018. Mis funciones ahí pues son dar seguimiento a las iniciativas de ley que van presentando los legisladores y que están relacionados con las tareas sustantivas de la Secretaría de Economía. Básicamente, mi trabajo consiste en elaborar notas de información que le dan a la secretaria una idea de si debemos apoyar o debemos contener los proyectos de ley que se presentan. Muy bien, pues vamos a pasar a las generalidades de nuestra materia. El objetivo de todo este semestre va a ser someter a análisis a los programas y políticas públicas del gobierno en materia de crecimiento y desarrollo económico. Vamos a ver si el planteamiento de las mismas ha sido suficiente para promover
insisto, el crecimiento y el desarrollo del país. Vamos a ver un poco de historia, vamos a ver datos, vamos a hacer un análisis puntual de los diferentes tipos de política económica que se aplican en nuestro país. Para eso dividimos el curso en 6 módulos. El primero, pues, es justamente un repaso de la historia de la política económica y vamos a plantear el escenario demográfico al cual se circunscriben estas políticas. En el segundo módulo vamos a repasar un poco de teoría macroeconómica, la suficiente y necesaria para entender a las políticas económicas en general. Vamos a revisar el modelo ISLM, vamos a revisar los indicadores macroeconómicos más importantes que utilizamos para medirle el pulso a la economía. Son temas que, hasta donde yo tengo entendido, ustedes ya revisaron en cuarto semestre, pero bueno, nunca está de más hacer un repaso para poder entrar ahora sí en materia. El módulo 3 va a versar sobre la política económica para el desarrollo, es decir, los instrumentos que le permiten al gobierno hacer avanzar a las fuerzas productivas del país y también generar el flujo de la riqueza social a través del trabajo y a través de diversos mecanismos para el mejoramiento de la vida de las personas. En el módulo 4 vamos a hablar sobre política hacendaria, que es los instrumentos que tiene el gobierno para poder utilizar los ingresos de la población y redistribuirlos de manera que generen desarrollo y crecimiento económico. Vamos a revisar la política de ingresos, vamos a ver teoría de impuestos, y vamos a revisar también la política de egresos, que es la utilización, evaluación, fiscalización y transparencia del gasto público. Esta unidad resultó ser muy importante el año pasado, que fue la primera ocasión que di esta materia, porque los compañeros de la generación anterior, que después cursaron finanzas públicas, me comentaron que fundamentalmente la mayor parte del curso de finanzas públicas ya la habían revisado en esta materia. Entonces, será un módulo ciertamente muy importante. El módulo 5 nos va a permitir revisar la política monetaria, que son los instrumentos que utiliza el Banco de México para proteger el poder adquisitivo de nuestra moneda y para que en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les sea posible establecer el nivel del tipo de cambio de nuestra moneda. Y por último, el módulo 6 habla de la política industrial, que se refiere a todos los instrumentos de los cuales dispone el gobierno federal para poder incrementar las capacidades productivas de las industrias nacionales, coordinarlas con el fin de generar crecimiento y con el fin de generar también un conjunto de mercancías, productos y servicios que eventualmente pueden ser comercializados en el exterior. Es muy importante acotar que el objetivo va a ser planteado desde la óptica de la apertura comercial. Probablemente en su curso anterior de política económica hayan revisado el funcionamiento de una economía en un entorno cerrado, es decir, sin competencia en el exterior. Pues aquí vamos a revisar también cómo se desempeña una economía que está profundamente interconectada con el resto del mundo, como es la nuestra naturalmente. Muy bien. Sigue la parte que a muchos de ustedes les interesa en sobremanera, que es el método de evaluación. Les comento, no vamos a tener exámenes parciales aquí, vamos a trabajar con cuestionarios de cada lectura y estos cuestionarios van a estar abiertos desde el día de mañana para que ustedes los vayan resolviendo. Van a estar abiertos por módulos a medida que los voy cargando, pero eso sí, el día que nos toque revisar la lectura correspondiente, ese día se cierra el cuestionario y después de ese día ya no pueden resolverlo. El criterio de evaluación es un promedio de las calificaciones que obtengan en todos estos cuestionarios. Y bueno, así obtenemos su calificación final. Sin embargo, yo los invito a ustedes a que intenten aprobar estos cuestionarios con una calificación superior a 8.
van a contar con solamente 2 intentos para poder resolver a los cuestionarios, tras lo cual pues ya se cerrará y no podrán continuar avanzando. Para que ustedes tengan derecho a su calificación final, tienen que contestar 80% de los cuestionarios correctamente, es decir, aprobarlos. Aproximadamente van a ser 30 cuestionarios, y si son 30 cuestionarios en total, ustedes para poder tener derecho a calificación final van a necesitar responder cuando menos 24 y responderlos con calificación aprobatoria. Si ustedes se esfuerzan, les digo, en obtener cuando menos 8 de calificación en cada uno de los cuestionarios, pues no será necesario ya presentarse a calificación final. Si cumplen con el requisito, pues ya tendrán la opción de quedarse con su calificación sin problemas. Si no lo cumplen, están automáticamente en examen final. El examen final va a ser largo, va a incluir preguntas de todos los cuestionarios del semestre, que van a ser seleccionadas en orden aleatorio. Y bueno, van a tener derecho a dos vueltas. El examen está pensado para aquellos que no cumplan con el requisito de aprobación del curso, que es contestar correctamente el 80% de cuestionarios, pero también para aquellos que deseen subir su calificación. Si aún así en la primera vuelta no obtienen una calificación aprobatoria, nos podemos ver en segunda vuelta. Sin embargo, pues la calificación que obtengan en el final, evidentemente, anula la calificación que obtuvieron antes de hacer el final. Y entre esas dos oportunidades de examen final, se asienta en actas la calificación que resulte más alta. Vamos a organizar tal vez actividades adicionales dentro y fuera del aula. Eso va a depender de su desempeño y va a depender de las necesidades de aprendizaje que yo vaya detectando. Y con base en esas calificaciones, en esas oportunidades, ustedes van a poder acceder a calificaciones, a puntajes adicionales. Bueno, naturalmente, les repito, especialmente para los que se integraron recientemente, aquellos que no tengan medios digitales para poder seguir la clase, por favor, háganmelo llegar a mi correo electrónico, 896687@pcpuma.acatlan.unam.mx, para poder diseñar o para poder encontrar las formas de subsanar esta carencia. Y no olviden comentárselo también a los compañeros que estén inscritos en el grupo, que ustedes conozcan y que no estén en este momento. Muy bien, pues les comentaba yo, los materiales van a estar al alcance de su mano todo el tiempo en el sitio educativo Acatlán, en la plataforma que tenemos dedicada a este curso. Todas nuestras clases van a ser por Zoom de 7 a 9 de la mañana durante todo el semestre. En el CEA ustedes van a poder encontrar ya todos los PDFs que vamos a utilizar sobre el curso. Durante el curso están ya numerados por sesión para que no se confundan. Para que solamente vayan, encuentren el número de sesión y hagan la lectura correspondiente y sepan en qué momento del curso los vamos a revisar. Está también el correo electrónico para que podamos tener comunicación. Insisto, es muy importante que todas estas plataformas las utilicen con su correo PC Puma. Toda la comunicación que tengamos sea a través de su correo PC Puma. Las reglas del curso, bueno, yo tenía previsto que tal vez sí tendríamos algunas sesiones en el salón, pero hasta donde me informa el programa político y la división de ciencias socioeconómicas, todo nos lo vamos a echar en línea. Entonces, les pido por favor conectarse a tiempo, ya les comentaba, a las 7 de la mañana para poder empezar. Traten de conectarse un poquito antes para que ya esté un buen número de ustedes en la sala de espera y los admita todos de una vez. Hay que leer y resolver los cuestionarios. Esto es obligatorio porque necesariamente es con lo que se va a registrar su evaluación.
Les pido que tengan la cámara encendida todo el tiempo para verificarlos, para saber que están ahí, que están poniendo atención. Y espero también que esto me ayude a verificar su asistencia también. Recuerden que necesitamos un 80% de asistencias para también tener derecho a calificación final. Lo más fácil es, naturalmente, verificar su asistencia mediante los cuestionarios, pero bueno, no está de más que pueda hacer un seguimiento a través de sus imágenes. Y también me interesa que pues las personas que dicen estar durante la sesión sean justamente las que están dentro del curso. Por último, ubicarlos visualmente pues es importante para todo profesor. Mantengan el decoro de las sesiones virtuales, es decir, yo sé que es muy temprano, pero por favor asistan a la clase vestidos, sean discretos, no desayunen. Nuevamente sé que es muy temprano y que amanecemos con el estómago vacío, pero pues por respeto a los asistentes, traten de no ingerir alimentos durante la sesión. Están prohibidas las burlas, el lenguaje altisonante y las expresiones machistas, misóginas, clasistas y homofóbicas. En este grupo vamos a tratar de ser un poquito social justice warriors, entonces seamos respetuosos de todas y de todos. También, pues, fundamentalmente para llevar un ambiente de cordialidad durante nuestras sesiones. No voy a tener tolerancia para el plagio en tareas, trabajos y exámenes cuando se presenten. Va a ser muy difícil que plagien en los exámenes porque pues, va a ser todo en la plataforma SEA. Pero si llego a dejar, trabajos escritos, si dejo ensayos, los voy a revisar y si encuentro que hay dos o más iguales entre sí, no solamente a las personas involucradas no les voy a poner su calificación, sino que les voy a poner una calificación negativa, que les va a afectar naturalmente a su promedio general. Y también si detecto que hacen plagio de fuentes sin citarlas correctamente, pues la misma cuestión. Como norma general, si llegamos a hacer trabajos escritos durante el curso, vamos a utilizar formato APA para poder hacer las citas. Entonces, les invito a que revisen el formato APA y que estén alertas para cuando dejemos este tipo de trabajos. Y bueno, pues ya si hubiésemos llegado a tener clases en el salón, pues les habría comentado que solo tendríamos 30 minutos para resolver los cuestionarios. Evidentemente, si se retrasan, pues tienen menos tiempo para hacerlo. No pueden comer, si quisieran entrar y salir tendrían que hacerlo con discreción. Y bueno, dispositivos móviles permitidos solo para apoyar el aprendizaje en el aula. Y sí, al menos esta última regla se queda en vigor. Ustedes pueden utilizar durante la clase teléfonos celulares, tabletas, la computadora desde donde nos están viendo, para investigar cosas, para apoyar los contenidos del curso. No me molesta esa parte, siempre y cuando sea pues para el buen desarrollo de las clases. Los mecanismos de participación en línea, antes de pasar, es que yo probablemente les deje actividades para desarrollar durante la hora de clase, o les haga preguntas al azar respecto a las lecturas del curso, y ustedes, pues, con la cámara abierta, naturalmente, podrán abrir su micrófono para poder responder. Una forma muy fácil de activar su micrófono, si están ustedes en una computadora, solo por un tiempo breve, es presionando la tecla de espacio. Con eso se les activa el micrófono mientras la tengan pulsada y pueden hablar durante el tiempo que ustedes consideren. Muy bien, ahora vamos a comenzar a hacer un repaso muy general y muy breve de lo que es la política económica, todos estos temas que espero ustedes ya hayan visto durante el semestre pasado. Al final les voy a hacer unas preguntas al azar para
verificar qué recuerdan de ese primer curso y posteriormente vamos a realizar una actividad para tratar de aterrizar un poco los conceptos que vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces los contenidos que vamos a revisar a continuación son el concepto de política económica, qué es la eficiencia económica y las fallas de mercado, por qué esta eficiencia y estas fallas motivan la actuación del Estado sobre la economía. Vamos a ver el instrumento a través del cual se rige la política económica de nuestro país, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y vamos a ver las instituciones del gobierno federal que a grandes rasgos se encargan de aplicar la política económica. Todo este curso va a estar centrado en la actuación del gobierno federal para poder intervenir en la economía. No nos vamos a meter en el ámbito local, que es un ámbito muy bonito, también muy complejo, pero bueno, no nos da tiempo de abarcarlo. Bien, pues la política económica solamente puede ser emprendida por el sector público y corresponde a todas las acciones e instrumentos mediante los cuales interviene dentro de la economía, con el fin de atenuar o corregir las fallas de los mercados y alcanzar objetivos de desarrollo y bienestar. Pensemos primero que todo gobierno es el resultado de un pacto social, del reconocimiento de los individuos, de delegar sus responsabilidades para la organización de la vida en común en un conjunto de organizaciones que son depositarias de ese poder y que son representantes de las personas que habitan en un país con el fin de obtener, de alcanzar objetivos comunes. Naturalmente, los objetivos fundamentales de la teoría política, de la teoría política clásica nos dicen que el Estado está para proteger la seguridad de los individuos, para proteger la propiedad privada y para proteger la vida en sí de las personas. Bueno, la política económica atiende a la protección no solamente de la propiedad privada, sino también del patrimonio, de la calidad de vida, y de las posibilidades de ver incrementada la riqueza social, entendida la riqueza social como el valor total de todas las actividades económicas que se generan dentro de una sociedad. Sin embargo, el mercado, aunque funciona aunque tiene capacidades para funcionar de manera autónoma, lo hace de manera ineficiente. Es decir, no existen condiciones para verificar que el mercado funcione bajo competencia perfecta. Siempre existen distorsiones a través de los precios, a través de las cantidades de oferta y demanda, a través de la acción de los propios empresarios, que dificultan la interacción eficiente de todos los participantes en el mercado, generan acumulación de riqueza y generan desigualdad en la distribución del ingreso. Eso impide que la sociedad alcance su máximo potencial y alcance sus objetivos de desarrollo y crecimiento. Genera que algunas partes de la sociedad avancen mucho en términos de generación de riqueza y otras se queden estancadas en condiciones deplorables que afectan negativamente a su vida. Por lo tanto, el Estado está ahí para solucionar o para tratar de atenuar estas deficiencias. Como veremos más adelante, los problemas públicos, que son la diferencia entre las condiciones óptimas de vida, de funcionamiento y desarrollo del sistema social y la realidad, no son necesariamente solucionables del todo, pero solo a través de la actuación del Estado podemos llegar a acercarnos a condiciones óptimas. Bueno, cuando hablamos de política económica, hablamos de muchas cosas, hablamos de muchos tipos de política, pero los más importantes pues son los que estamos viendo representados en esta rueda. Las características de la política económica es que es normativa y con eso nos referimos a que dice cómo debe ser la realidad económica, no cómo debería ser. Y es práctica porque sus postulados tienen que verse reflejados
a través de la instrumentación, tienen que verse materializados en la realidad. Es decir, existe una parte de la teoría económica que es especulativa, pero con esa no trabaja la política económica. La política económica trabaja con reglas, con modelos, con principios, con instrumentos de teoría, con mecanismos prácticos que le permiten al Estado poder verificar, medir, cuantificar, diseñar, planear cambios en la realidad social. Está basada en la teoría macroeconómica, sí, porque el principal marco de acción de la política económica es cambiar las variables agregadas y las variables de los mercados agregados, es decir, del comportamiento de todos los agentes. Sin embargo, también incide sobre variables microeconómicas. Un ejemplo de variables macroeconómicas, por ejemplo, pues puede ser el ingreso nacional, el Producto Interno Bruto, el consumo agregado, el nivel de ingreso. Y ejemplo de variables microeconómicas, pues son los precios, el nivel de oferta y de demanda dentro de una industria, el nivel de concentración de mercado que existe de repente en algún sector o industria, los niveles de salarios, bueno, básicamente todo lo que tiene que ver con mercados particulares, con industrias, en un nivel de desagregación muy amplio. Para que la política económica pueda funcionar adecuadamente, se requiere de instituciones públicas que sean estables, es decir, que trasciendan a través del tiempo, que trasciendan a través de proyectos políticos, que tengan la capacidad de mantenerse vigentes en la mente de las personas, en la confianza de las personas, en la preferencia de los inversionistas, vamos, que sean capaces de perdurar y que a las que podamos seguir a lo largo del tiempo y a lo largo de cambios y transformaciones políticas. Tienen que ser fuertes en el sentido de que se les reconozca la autoridad para poder llevar a cabo las medidas de política económica. Fuertes en el sentido de que incluso si se operan cambios institucionales dentro de las mismas, su funcionamiento está tan arraigado en la ley que no puede ser modificado por los caprichos de funcionarios que lleguen a relevar a los salientes. Por supuesto, hay un marco guía para el diseño de política económica que sí cambia cada vez que ocurre un cambio político y, de acuerdo con el artículo 26 constitucional, ese instrumento es el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, pues independientemente de esto, independientemente de los cambios que cada administración opera, por ejemplo, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que es el instrumento normativo en el cual aparecen todas las secretarías del gabinete y sus funciones, pues las instituciones tienen que tener la capacidad de operar la política económica en condiciones de legalidad y de manera tal que su autoridad no se vea cuestionada por los agentes económicos. Y tienen que ser eficientes en el sentido de no tolerar la corrupción, primero, y de manera más importante, pero también en lograr que la utilización de los fines, de los medios, perdón, de los que tienen a su disposición, humanos, jurídicos, presupuestarios, materiales de todo tipo, sean utilizados conforme a la ley, conforme a los planes de política económica, conforme a las reglas de operación de los programas, para obtener cambios sociales. Hablamos también de que la eficiencia está relacionada con la corrupción porque un gobierno o una administración pública que está intervenida por intereses ajenos al bien público va a operar de manera sesgada las políticas, programas y planes que tiene a su cargo. Por lo tanto, la operación de estos programas no va a alcanzar no va a ser suficiente para poder lograr los fines de desarrollo social para los cuales están planteados. No van a transformar la realidad social en el sentido deseado.
sino más bien para adaptarse a las necesidades e intereses de aquellos poderes que están cooptando la actuación del Estado en su beneficio. Y bueno, en la rueda ya están los distintos tipos de política económica que puede utilizar el Estado. Ya, ya habíamos comentado algunos, por ejemplo, la política monetaria habla sobre el valor del dinero, sobre las condiciones para preservar su estabilidad, tiene que ver también con la emisión de dinero y bueno, con la definición del tipo de cambio. Está relacionada, vean, en su opuesto con la política comercial, que es la que se refiere a las reglas mediante las cuales nuestro país interactúa en los mercados extranjeros, pero también tiene que ver con las actividades comerciales que se realizan dentro de nuestro país, con la protección al consumidor, con la protección de los mercados, con la verificación de que exista competencia en los mercados. La política fiscal pues habla de los ingresos y egresos del gobierno, cómo son utilizados para mejorar las condiciones de vida de la población. Vamos a ver que esto incluye también inversión en infraestructura, gasto en desarrollo social, gasto incluso para poder pagar la deuda externa. Vamos a ver los diferentes tipos de impuestos que se utilizan para poder financiar todas estas actividades. Y está vinculada con la política laboral, porque la política laboral tiene que ver con la forma en que las personas pueden desarrollar sus profesiones y obtener un ingreso, la forma en la que la gente utiliza su fuerza humana de trabajo para poder generar bienes de producción, también servicios, y a cambio de eso, pues reciben remuneraciones. También la política laboral habla sobre la utilización de los medios de producción, de las capacidades productivas de la industria. Está después la política industrial, que pues habla también de la organización de las fuerzas productivas, de la competitividad, de la productividad dentro de las industrias, y está relacionada con la política energética, pues porque no se puede producir nada, ¿verdad?, sin medios, sin energía. Entonces, el control de la energía, su administración, también forma parte de la política económica en virtud de lo establecido en el artículo 27 constitucional. Cuando nosotros hablamos de la eficiencia económica, la podemos entender de dos formas. Una, la que nos da la teoría económica ortodoxa o la teoría económica clásica, que es la eficiencia en el sentido de Pareto. Existe eficiencia en el sentido de Pareto cuando, por ejemplo, supongamos que todos aquí en el salón tuviéramos el mismo ingreso, digamos 20,000 pesos al mes, incluso yo, y que esos 20,000 pesos al mes nos alcanzan muy cómodamente para poder pagar la renta de un departamento. Si todos tenemos ese ingreso asegurado y el precio de la renta del departamento no sube, entonces, a lo largo del tiempo, tenemos eficiencia en el mercado inmobiliario. Nosotros, que somos los demandantes, tenemos capacidad suficiente para absorber la oferta, que es suficiente para que cada uno de nosotros tenga un departamento. Bien, eso es una situación eficiente en el sentido de Pareto. ¿Cuándo se vuelve ineficiente? Pues cuando, por ejemplo, yo, con mis 20,000 pesos, tengo para pagar la renta de 2 departamentos, pero ninguno de ustedes tiene esa misma capacidad. Entonces, mi bienestar se ha duplicado, pero el de ustedes, el del resto de ustedes, por alguna extraña razón, cualquiera que sea, vamos a ver a qué categoría corresponden estas extrañas razones un poco más adelante, no pueden adquirir un segundo departamento. Es decir, sus 20,000 pesos no les alcanzan para pagar otra renta, pero a mí sí. ¿Y por qué a mí sí me correspondiera? Bueno, porque a lo mejor me regalaron el departamento, porque a lo mejor el que ofrece los departamentos decidió arbitrariamente reducirme la renta, o peor aún, porque a uno de ustedes les quité el otro departamento, les quité su departamento y por eso yo tengo dos. Esas situaciones son ineficientes.
en el sentido de Pareto porque existe una diferencia de bienestar entre uno de los individuos y el resto de los individuos. Puede ser también que esta diferencia de bienestar exista entre varios grupos de individuos. El objetivo de todo sistema económico debería ser lograr asegurar los medios materiales para que todos tuviéramos el mismo nivel de bienestar. Sin embargo, es muy característico del modo de producción capitalista que esto sea muy complicado. Y en una economía de libre mercado donde se privilegia la obtención de ganancias por encima de la obtención de bienestar, es todavía más complicado. Otra forma de ver la eficiencia económica es como una medida de rendimiento, es decir, ver la correspondencia que existe entre los medios utilizados para generar riqueza y la riqueza generada. En ese sentido, una economía muy eficiente es aquella que maximiza la generación de riqueza social utilizando un stock determinado de recursos productivos. Pongo un volumen mínimo, entre comillas, de recursos productivos, porque no necesariamente quiere decir que con 5 industrias nosotros podamos generar el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, por ejemplo, y que otro país que tiene 20 industrias no pueda hacerlo, sino más bien me refiero a que con la capacidad instalada que existe en la economía puede generarse casi sin distorsión un volumen de riqueza que puede ser redistribuido entre toda la población. Los mecanismos de redistribución de riqueza pueden ir desde la política fiscal hasta la política salarial, de tal manera que la existencia de una industria, hablando en términos abstractos, fuerte, competitiva, debe traducirse en, en un nivel de bienestar tangible y visible entre la población de un país. No existe eficiencia económica o se pierde eficiencia económica cuando aparecen estos 6 jinetes del apocalipsis económicos, que son las fallas de mercado, que son las situaciones o distorsiones que sufre el sistema económico y que impiden la correcta redistribución, la correcta generación de la riqueza social. El primero de estos jinetes es la información asimétrica, que se refiere a cuando los agentes tienen un conocimiento heterogéneo de las condiciones de funcionamiento y operación del mercado. Esto ocurre, por ejemplo, en el mercado financiero en todo momento. Algunas personas saben, por ejemplo, de antemano, cuando el valor de las acciones en el mercado bursátil, por ejemplo, va a subir, y entonces lo que hacen es vender esa información para que algunos se beneficien más de la adquisición de ciertos instrumentos que otros. Pero también ocultan sistemáticamente esa información de las personas que quieren que no se beneficien de las ganancias que puedan obtener esos instrumentos financieros. Entonces, hay gente, la información asimétrica se resume en que hay gente que sabe cosas y hay gente que no las sabe. Y la gente que no las sabe, no las conoce, no porque la información no sea del dominio público, sino porque es ocultada de manera sistemática y con propósitos muy específicos para beneficiar a ciertas personas y perjudicar intencionalmente a otras. También puede existir un tipo de información asimétrica que no es, digamos, tan maquiavélico. En ocasiones existen condiciones que impiden al público en general tener conocimiento de ciertas decisiones o de ciertos momentos en el funcionamiento de los mercados, que pueden ser, por ejemplo, externalidades. El segundo jinete del apocalipsis económico corresponde a todas aquellas situaciones económicas o extraeconómicas que modifican de manera, en ocasiones arbitraria, en ocasiones de manera causal, el comportamiento del sistema económico. Si quisiéramos si quisiéramos abreviar esta definición, pues simplemente podríamos decir que son fundamentalmente las situaciones extraeconómicas que afectan el desarrollo de la economía. Por ejemplo, el cambio climático, un desastre natural, la muerte de algún personaje de la política,
el ascenso de un nuevo partido político. Esas son externalidades negativas porque su ocurrencia hace que se pierda eficiencia en el mercado. Pero pueden existir también externalidades positivas. Por ejemplo, que en una región se descubra algún nuevo mineral, como ha pasado en México, que hemos descubierto que tenemos yacimientos muy grandes de litio en el noroeste del país, y esos yacimientos de litio nos van a permitir generar exportación de un material que es fundamental para el funcionamiento de los dispositivos electrónicos. Pero bueno, también puede ser que a lo mejor existe un descubrimiento científico que va a apoyar a la sociedad, como en este caso podría ser que ya descubrieran por fin una vacuna contra el COVID estable, utilizable, no como la rusa, que todavía tiene muchos efectos adversos, o bueno, que algún inventor descubriera una máquina para poder, dentro de una industria, hacer más eficiente la producción. Entonces, externalidades puede haber las negativas y positivas. Las que afectan al mercado son las negativas. El tercer jinete del apocalipsis es la ausencia de competencia. Se refiere a la creación de monopolios y oligopolios que concentran, desde el punto de vista de la oferta, un poder tan grande que ellos son por sí solos capaces de definir los precios de las mercancías. Pueden hacer que empresas más pequeñas se vayan a la quiebra y pueden hacer que mediante la manipulación de mercancías o de servicios que se ofrecen al público en general a precios más altos de los que deberían ofrecerse si todos compitieran en condiciones estables, hace que la gente pierda bienestar. Tienen un poder tan grande que pueden manipular también al gobierno haciendo uso de algo que se conoce como captura política y que vamos a ver más adelante, pero que fundamentalmente consiste en dar estímulos económicos al gobierno para que tome decisiones en función de los intereses de estas empresas. La captura política engloba también lo que es la corrupción, engloba a la negociación legislativa, lo que se conoce como lobby, y también engloba el control de la opinión pública para que esté a favor o en contra de determinado proyecto de acumulación de ganancias. Un ejemplo, por ejemplo, también de captura política que no ocurre o que no sabemos si está ocurriendo en México es, por ejemplo, que los empresarios tuvieran tanto poder sobre la opinión pública que lograran promover iniciativas o proyectos ciudadanos para derrocar a un gobierno. Este tipo de captura, pues es, por ejemplo, un poco más visible, por ejemplo, en los tiempos del nazismo en Alemania que en la historia reciente de América Latina. Y es la forma más violenta, brutal y exacerbada de captura de mercado que puede existir. Sin embargo, en la realidad mexicana, los ejemplos de captura política más comunes, más evidentes, pues son siempre los actos de corrupción que benefician a empresarios privados, que tienen que ver con el otorgamiento de sobornos, que tienen que ver con el financiamiento ilícito de campañas políticas por parte de intereses privados. Bueno, después están los mercados incompletos, que se refiere a aquellos mercados en los cuales la capacidad productiva no es suficiente para satisfacer la demanda o, por el contrario, que no existe suficiente oferta para poder satisfacer la demanda. Un ejemplo de mercado incompleto muy cercano a nosotros en estos tiempos, pues es el mercado de medicamentos para combatir al COVID. Hay un montón de gente que la demanda, que se está muriendo en los hospitales, que está en sus casas bajo tratamiento, pero no hay ni vacunas ni medicamentos suficientes para poder contrarrestar al COVID. Los medicamentos que existen contrarrestan los síntomas que se experimentan durante la enfermedad, pero como tal no atacan al virus. Solamente una vacuna podría lograrlo y actualmente no existe cantidades suficientes de esa vacuna. Ese es un ejemplo de mercado incompleto.
Posteriormente, hablamos de desinterés por los bienes públicos cuando existen bienes que no generan ganancia para los particulares, es decir, que su explotación no es suficiente para generar alguna actividad de lucro. Por lo tanto, la gente tiende a olvidarlos. Un ejemplo de bien público pues pueden ser naturalmente los parques, los mares, las calles, el sistema de alumbrado público, el sistema de drenaje. A menos que existiera una forma de obtener ganancia del mantenimiento, la utilización eh, de este tipo de bienes, pues el sector privado no se va a interesar en ellos, pero alguien tiene que proveer de estos servicios. Para eso está el Estado. El Estado asume por lo general el control de actividades económicas que no son redituables, porque el Estado puede darse el lujo, por así decirlo, de tener pérdidas en la operación de determinados bienes públicos. Lo deseable, por supuesto, es que no genere pérdidas, sin embargo, es más fácil que exista un aparato público que se encargue de la administración de estos bienes, a que se encargue una persona del sector privado que naturalmente acude a la explotación de ciertos bienes y productos con el deseo de obtener ganancia como resultado. Y bueno, el último es el desempleo de factores de producción, que es que intencionalmente o accidentalmente no se utilicen todos los factores de generación de riqueza que existen en la economía. Un ejemplo muy claro es que durante la crisis de 1929 en Estados Unidos, debido a que no había dinero suficiente para pagar salarios y que también había una crisis de sobreproducción de mercancías, las empresas lo que decidieron era sencillamente bajarle el switch a muchas máquinas y despedir a mucha gente. Ambos elementos pues se vieron desocupados durante un momento. Primero, lo más obvio, muchas personas que fueron lanzadas a la calle no generaban ingresos para sus familias, no obtenían salarios, vivían en muchos casos de la caridad o vivían con lo que les permitía sus propias capacidades humanas, pero no era eso suficiente para generar riqueza en el sistema económico. Y también, pues como a las empresas no les compraban sus productos, no tenía caso seguirlas produciendo en masa. Así que de repente se cerraban fábricas, se clausuraban talleres, las máquinas permanecían ociosas durante largo periodo de tiempo y esto nuevamente no permitía la generación de riqueza. Existen otras condiciones en las que podría ocurrir desempleo de factores de producción que no tienen que ver con la existencia de una crisis, pero que sí pueden detonarla. Por ejemplo, cuando una empresa desea especular con sus productos, generar escasez artificial en el mercado para poder incrementar sus productos, pues también puede echar mano de desocupar a los factores de producción. Cuando se conjugan estas 6 fallas de mercado, obtenemos dificultades para poder llevar a cabo proyectos sociales, pero también para poder obtener crecimiento económico. El problema es que estos 6 jinetes del apocalipsis económico existen permanentemente, están todo el tiempo operando y están todo el tiempo socavando la capacidad de la economía y de los estados para generar bienestar y redistribuir la riqueza social. De tal manera que digamos, una entidad que es por lo general concebida como extraeconómica tiene que aparecer para poner orden en todo esto. El Estado, entonces, tiene distintos objetivos de cajón. Son los que aparecen en la columna del lado izquierdo. Su principal tarea, pues, es erradicar las condiciones de vida subóptimas de la población, como pueden ser el hambre y la pobreza, pero también el Estado tiene que, a través de su actuación y a través de la política económica, garantizar que derechos básicos y universales sean disfrutados por la población. ¿Qué tipo de derechos sociales? Pues, por ejemplo, el derecho a una salud digna, a una vivienda. Derechos universales, pues pueden ser también el derecho a la educación, el derecho a un salario, ya derechos más específicos, pues por ejemplo, el derecho a la huelga, el derecho a la alimentación, y bueno, todos aquellos que están consagrados en el primer capítulo, en el primer libro de nuestra Constitución Política. Digamos, los derechos humanos en esencia.
También es obligación del Estado promover el desarrollo equitativo de toda la economía, es decir, que todas las empresas, agentes, consumidores puedan concurrir en el mercado de manera que puedan obtener la maximización de su bienestar. Y en ese sentido también debe regular a las empresas dominantes, es decir, debe vigilar a aquellas que conforman monopolios, debe sancionarlas, debe evitar que se conformen situaciones en las cuales muy pocas empresas determinan el nivel de precios. Otra obligación muy importante que tiene el Estado es que como utiliza los recursos de la población a través de los impuestos para generar política, pues tiene que rendir cuentas a la población, tiene que generar una hacienda pública que sea equitativa en el sentido de que contribuyan más los que más tienen, eficaz en el sentido de que cada peso del gasto público sea bien invertido en la generación de infraestructura, bienes o servicios para mejorar la calidad de vida, transparente en el sentido de que cualquier persona en cualquier momento pueda saber qué está haciendo el gobierno con el dinero de sus impuestos, que rinda cuentas, que diga cada cierto tiempo para qué utilizó el dinero de los contribuyentes y cuáles fueron los objetivos alcanzados, las obras desarrolladas, etcétera. Y por último, modernizar y extender la infraestructura necesaria para el crecimiento y la competitividad. Es decir, desarrollar aquello que el sector privado no pueda para poder mejorar las capacidades productivas del país. De manera concreta, el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento de política que define los objetivos que tiene que alcanzar una administración en materia de todo tipo de política. Política social, política de seguridad, política económica, eh, política de gobierno, etc. Bueno, con política de gobierno me refiero a la que tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones, porque evidentemente pues toda política pública es toda política de gobierno. Pero bueno, en términos de política económica, en el Plan Nacional de Desarrollo se han definido estos objetivos. Combatir a la corrupción y separar lo económico de lo político, como una forma de disminuir la corrupción, instrumentar una política fiscal basada en la austeridad. Esto se refiere a la idea que tiene el presidente de que todo el gasto público se ha utilizado antes de él para el dispendio y el lujo y la satisfacción de los caprichos de los funcionarios públicos, lo cual no es enteramente cierto. Es decir, sí ocurrió, pero no solamente se utiliza para eso el gasto público. Vamos a ver más adelante que el presidente ha tomado terribles decisiones en materia de recortar fondos a programas que requerían de ese financiamiento. Para el presidente es muy importante buscar la soberanía energética, lo cual está bien porque pues tener el control de la generación de energía es fundamental para poder abastecer a la sociedad y sobre todo a la industria de energía suficiente para poder producir a gran escala. Lo que no está tan bien es que se meta de cabeza en proyectos que son cuestionables desde el punto de vista de costos y de productividad energética. Bueno, le interesa también promover el empleo, el rescate del salario, el desarrollo de la iniciativa privada y el fortalecimiento del mercado interno. A principios de este sexenio, una de las primeras medidas que tomó el gobierno federal fue subir el salario mínimo de 80 pesos por día a aproximadamente 130. Reconstruir el sector agrícola y recuperar la soberanía alimentaria es un gran pendiente que tenemos desde la reforma agraria hace 80 años y pues bueno, es otra vez un objetivo del gobierno. Y promover la ciencia y la tecnología, dice la directora del CONACYT, que con el fin de promover el bienestar de todas las personas. El marco teórico para el referente a la participación del Estado en la economía tiene dos vertientes. Aquella en la cual se reconoce la importancia de su intervención, que es el enfoque keynesiano, donde el Estado actúa como inversionista, como planificador y a veces incluso como productor, como jugador en el sistema económico. Esto le permite al sistema encontrar de manera sencilla objetivos que satisfacen las necesidades de toda la población. Pero también existe el enfoque clásico,
El enfoque ortodoxo, diría el presidente neoliberal, el enfoque libertario, diríamos algunos economistas, en el cual el Estado no existe dentro de la economía, no tiene ningún tipo de intervención para nada, y quienes determinan el alcance, o más bien la obtención de los objetivos de desarrollo, pues son los propios agentes de la economía, fundamentalmente los empresarios. Y bueno, sabemos que los empresarios no toman decisiones para el bien común, sino toman decisiones para el bien de sus bolsillos. En la realidad, la actuación del Estado incorpora un poquito de ambas vertientes. Por un lado, sí planifica y orienta la actividad económica, pero por el otro, deja a la iniciativa privada el funcionamiento orgánico del mercado. En el caso de nuestra Constitución, bueno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se conforma de 3 partes. El primer libro tiene la parte dogmática que establece los derechos fundamentales de todos los mexicanos. En la parte orgánica, pues la forma en la que funcionan el Estado, las instituciones, el sistema de justicia, etcétera. A nosotros nos interesa la parte pragmática social, que es donde se materializan los instrumentos de los cuales va a echar mano el gobierno para mejorar la calidad de vida de todas y todos los mexicanos. Destacan en estos artículos el artículo 3º, el 4º, el 27, el 123. La parte económica, el capítulo económico de la Constitución está comprendido por los artículos del 25 al 28. Vamos a ver un poquito más a detalle de qué se trata cada uno de estos artículos. El artículo 3º es importante para la economía porque establece las bases del desarrollo del conocimiento en México. El conocimiento es importante porque permite obtener innovaciones, y las innovaciones son elementos disruptivos dentro de toda cadena productiva. Es decir, su introducción permite que se incremente la eficiencia de la producción y por lo tanto que genere la posibilidad de obtener ganancias, disminuir los costos y producir con eficiencia. La regulación de las profesiones permite establecer el derecho de toda persona a dedicarse al giro u ocupación que mejor le permita el desarrollo de sus capacidades, pero también nos dice que establece una base para las actividades económicas que pueden realizarse y que no pueden realizarse. Por ejemplo, aunque el derecho de una persona a ser agricultor está garantizado por la Constitución, no se reconoce la legalidad de la agricultura de estupefacientes, como por ejemplo, de amapola y de cannabis. El artículo 25 dice que el Estado es el encargado de planear, orientar y dirigir todo lo relacionado al crecimiento económico y también a planificar cómo ese crecimiento económico debe convertirse en desarrollo de fuerzas productivas y en mejoramiento de las condiciones de vida de la población. El artículo 26 dice que el instrumento para conducir la economía en los términos del artículo anterior tiene que ser el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, que tiene como elemento fundamental al Plan Nacional de Desarrollo, y a partir de él se van desagregando programas sectoriales, regionales y posteriormente programas presupuestarios. El artículo 27 establece la soberanía del país sobre sus recursos naturales y define cómo será su utilización. El artículo 28 prohíbe la existencia de monopolios, excepto el de la emisión de moneda, y también establece la existencia de diversos organismos, autónomos que tienen injerencia sobre sobre distintos aspectos de la economía. Por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia Económica vigila la competitividad en los mercados. La Comisión Nacional de Hidrocarburos vigila la producción de energéticos y la asignación de contratos de explotación de los mismos cuando se refiere al petróleo. Y la Comisión Reguladora de Energía vigila el comportamiento
de todos los mercados de energía. Bueno, el artículo 73 habla sobre la capacidad del Congreso para establecer un presupuesto y para cobrar impuestos. Bueno, no para cobrar impuestos, sino para decidir qué se hace con los impuestos que se cobran. El artículo 123 regula al trabajo, al salario mínimo, y el 134 habla sobre la utilización de los recursos del gobierno. Permítanme que algo aquí me está sonando y no sé si es porque están existiendo comentarios. Permítanme un segundo. Bueno, creo que no. Voy a dejar de compartir un momento la pantalla para poder revisar eso. Ah, no, no hay comentarios. No sé qué está sonando, pero bueno. Después de esta pequeña distracción, volvemos a donde estábamos. A ver, un segundo. Muy bien, pues ya para terminar esta introducción, este es el Gabinete Económico de la Administración Pública Federal de Andrés Manuel López Obrador. Tenemos tres gabinetes. El gabinete económico, ese fue, digamos, definido por el propio presidente. Incluye también a la Secretaría de Hacienda que está en el gabinete financiero, pero bueno, la Secretaría de Economía pues tiene que ver con administración del desarrollo productivo de las industrias, con la vigilancia del comercio interno y externo y con las actividades mineras. La Secretaría de Agricultura vigila el desarrollo del sector agrícola, comunicaciones y transportes. Pues bueno, básicamente todas las dependencias en su nombre son autoexplicativas. Nos podemos dar una idea de a qué es lo que se encarga cada una. Estas secretarías son las que encabezan el planteamiento, el desarrollo y el funcionamiento de la política económica. Existen también instituciones que no son propiamente secretarías, como por ejemplo el Banco de México, el Servicio de Administración Tributaria, pero que cumplen funciones muy puntuales en el desarrollo de los mercados y en el desarrollo de determinados elementos de la política económica. Existe un gabinete de desarrollo que no se encarga tanto de promover el crecimiento de la economía, sino se encarga más bien de promover la existencia de condiciones de vida favorables para toda la población. Hagamos una pequeña distinción entre crecimiento económico, que se refiere a el aumento o el incremento cualitativo del Producto Interno Bruto, y al desarrollo, que se refiere al mejoramiento cualitativo de las condiciones de producción y de calidad de vida. Muy bien, pues ahí terminamos la primera parte, que es nuestra introducción al curso. Vamos a dejar de compartir. Muy bien, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda? Muy bien, veo que no. A ver, Manuel, activa tu micrófono y dime. ¿Me escucho ahí? Sí. Por ejemplo, nada más con una aclaración con lo de las secretarías. Por ejemplo, la Secretaría de Economía, ¿dónde entraría? ¿Como de gabinete financiero o gabinete de crecimiento económico? Gabinete de Crecimiento Económico no tiene ninguna atribución en materia financiera. Ok, perfecto, muchas gracias. Para hacer un poquito la distinción, ¿a qué nos referimos con gabinete financiero? ¿A qué nos referimos exactamente con finanzas?
Pues nos referimos a todos los recursos que utiliza el Estado para poder modificar la realidad económica, pero son recursos monetarios. Por el lado bueno, finanzas se define como todos los recursos necesarios para poder llevar a cabo una actividad, sea productiva o no sea productiva. En el caso de la Secretaría de Economía, pues no maneja recursos monetarios, más allá de los que se les asignan en el presupuesto para llevar a cabo los programas. Y aunque, por ejemplo, por el lado de los ingresos, la Secretaría de Economía puede cobrar derechos por la explotación minera, finalmente quien redistribuye esos recursos es la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Economía, entre sus funciones primordiales, sí son dar dinero para el desarrollo de proyectos productivos a través de programas muy puntuales que vamos a ver más adelante, pero, digamos, no tiene como atribución principal administrar los recursos monetarios necesarios para todo el funcionamiento de la Administración Pública Federal. Eso le corresponde a Hacienda. Y el Banco de México está también en el gabinete financiero porque ellos son los únicos emisores de moneda reconocidos y respaldados por la Constitución. Nadie más puede establecer billetes y nadie más puede decirle al Banco de México cuántos billetes imprimir o cuántos billetes sacar de circulación. ¿Alguna otra duda? Muy bien, pues ahora me toca hacer preguntas a mí. Vamos a ver, ¿quién me puede recordar qué es el Producto Interno Bruto? Si no hay voluntarios, los voy a escoger yo. A ver, Manuel. Perdón por hablar tanto, pero el silencio incómodo es muy pesado, ¿no? Este, yo, el Producto Interno Bruto es aquella medida que trata de reflejar todo el crecimiento económico de un país en un periodo de tiempo dado. En este caso, normalmente es un año, ¿no? O trimestral o semestral puede ser. Más o menos, es el valor de toda la producción de bienes y servicios de un país dentro de un año. Muy bien. ¿Quién me dice qué es una tasa de interés? Perla Osorio, dinos qué es una tasa de interés, por favor. Bueno, según yo tengo entendido, es el pago pues que nosotros producimos, ¿no? Con la cuestión del dinero, No, es ¿no? el, es el costo de utilizar dinero en efectivo o dejarlo guardado. Se puede ver también como una medida del rendimiento de las inversiones y desde el punto de vista de las finanzas públicas es un indicador del costo que nosotros asumimos como país al obtener financiamiento. Muy bien. Alguien que me pueda explicar de qué manera, a grandes rasgos, un gobierno puede utilizar el gasto público para generar crecimiento. Gustavo, a ver. Digamos que puede generar crecimiento si distribuye sus recursos en materias de políticas públicas, de creación de empleos, de mayor rendimiento de los activos financieros también. Y en general, o sea, digamos que hacer valer las leyes o los objetivos que ellos mismos se tratan de poner en el Plan Nacional de Desarrollo. Muy bien, en términos generales es correcto. ¿Quién me puede decir qué es la inflación? El aumento generalizado de los precios. Perfecto. ¿Quién me puede decir quién mide las principales variables económicas del país? El que quiere intervenir solamente abra su micrófono y dígalo.
¿Podría repetir nuevamente, por favor? ¿Quién es la institución pública que realiza las mediciones más importantes de variables económicas en el país? Sería la Secretaría de Hacienda. Nope. El INEGI. El INEGI mide Producto Interno Bruto, tasa de desocupación, inflación, básicamente el paquete básico de lo que tenemos que conocer. Bueno, pues veo que no están tan perdidos. Me gustaría ahora, si alguien quiere comentarme su opinión respecto al curso de política económica que llevaron el semestre pasado, sobre todo si tienen ustedes algún tema que no haya quedado claro de ese curso, que crean que con lo que ya les expliqué de lo que vamos a ver en debamos abordar o debamos subsanar. Todo. ¿A qué te refieres con todo? Es que el semestre pasado pues nos pasó exactamente lo que nos pasó, que fue el inicio de la pandemia y más o menos con nuestro profesor nada más tuvimos un mes de clases. Bueno, un mes, dos. Y dentro de clase alcanzamos a ver, yo siento que una introducción y parte de un primer bloque sobre conceptos generales de política económica. Pero después de eso nos pasamos sin comunicación con el profesor como por 2 meses más y en las últimas semanas nos mandó un cuestionario gigantesco, una lectura y con eso nos evaluó a todos. Ok. Pues no les explicó nada de teoría prácticamente. No mucho, ¿no? No. Ok. Bueno, les voy a estar sugiriendo lecturas, un poco para retomar estas cuestiones. ¿Quién les dio la materia el semestre pasado? Maximino. Oh, Maximino, ok. ¿Todos estuvieron con Maximino? Mariana. ¿Mariana? Mariana Tercero. Mariana tercero. Ok, el programa de Mariana no lo conozco, el de Maximino sí. Raimundo. Raimundo, que el programa del profe Raimundo también lo conozco. Ok. Pues déjenme ver qué puedo armar para ir subsanando algunos temas. Cuando lleguemos al módulo 2, me parece, vamos a recuperar, va a ser el espacio para que recuperemos a grandes rasgos todas estas cuestiones que no vieron el semestre pasado. Naturalmente no puedo encargarme de dar todos los contenidos que debieron haber visto en el semestre pasado, pero voy a tratar de ser selectivo en los contenidos a fin de que ustedes recuperen aquellos conceptos que era más importante entender durante el desarrollo de la materia anterior. Por supuesto, los de cajón son el modelo ISLM, que vamos a ver ampliado también en un contexto de economía abierta. Lo vamos a ver ahora ya reinterpretado como el modelo Mundell-Fleming. Vamos a ver también cómo se mide la economía, cómo le sacamos el pulso, pero a lo mejor sí es conveniente también meternos otra vez a revisar conceptos como qué es una tasa de interés, cuáles son los mecanismos para modificar la oferta y la demanda agregada desde el gobierno. Qué sé yo, voy a revisar otra vez los planes, voy a consultar con estos profesores que pudo haberse quedado en el tintero y en función de eso, durante el transcurso de nuestro módulo 2, vamos a tratar de subsanar estas deficiencias. Muy bien, pues muchas gracias por esta valiosa información. Para retirarnos de aquí a las 9, vamos a realizar una pequeña actividad en equipos. Les voy a compartir de nuevo mi pantalla. Bien, primero, vamos a organizar 3 equipos. Las personas cuyo apellido empieza con la A y hasta la letra I van a ser el primer equipo. El segundo equipo van a ser las personas cuyo apellido comience con la letra J hasta la Q. Y el tercer equipo, pues van a ser todas las demás. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Recuerden bien sus equipos. Y denme un segundo en lo que ajusto esto. De repente estoy a trabajar con Zoom es medio
complicado para mí. Tengo que pasar esto por acá. Muy bien, pues bienvenidos a la isla. ¿Todos la pueden ver? No. Yo no veo nada. No se ve nada. Tampoco. No sé. ¿Ahora? Sí, Ya. Ya. Muy bien. Sí. Ya. Bueno, pues bienvenidos a esta isla desierta. Ustedes en este momento, cada equipo es una civilización diferente que ha llegado a habitar alguna de estas 3 regiones. La primera cosa que tenemos que ver es físicamente a qué lugar han llegado. Vamos a ver, quitamos esto. Vean que las 3 regiones son climáticamente diferentes, tienen distintos ecosistemas. La región del norte pues tiene muchos lagos, tiene muchos bosques. La región del sur tiene muchas planicies, que son estas partes como entre verdes y cafés. Y la región del sureste tiene pues mucho desierto, tiene tundra, tiene lugares fríos y tiene un poco de áreas fértiles en esta parte. Entonces, bueno, no es arbitrario, cada equipo ha llegado a una región, ha aparecido como por arte de magia en una región. Y bueno, vamos a hacer un pequeño juego que es que vamos a simular el desarrollo histórico de esta isla. Cada quien va a tomar decisiones y en función de esas decisiones su civilización va a crecer. Al final va a ganar la civilización que obtenga la mayor extensión territorial o bien obtenga el mayor número de puntos posibles. Les voy a plantear escenarios. En cada escenario ustedes tienen que tomar decisiones y dependiendo de las decisiones que tomen, van a ir sumando puntos. Les voy a plantear los escenarios y en función de esos escenarios vamos tomando decisiones. Ahora sí, este es el mapa físico completo de nuestra isla. Vean la región del equipo 1, que está aquí al norte. Tiene muchos ríos, mucha agua dulce. La región del equipo, déjenme pongo del equipo 2, tiene mucho desierto, tiene mucho mar, y el equipo 3 tiene muchas planicies, mucha agua, mucho terreno, ideal para la agricultura. La primera pregunta es, conforme a este terreno que ustedes están viendo, ¿qué tipo de actividades económicas creen que podrían realizar? Bueno, también les comento que tienen ustedes, cada uno de los equipos, un relieve, nada más que, no es este. El equipo 3 tiene muchas planicies, el equipo 2 tiene muchas montañas y el equipo 1 tiene un terreno mixto. Y a eso le agregamos los biomas que existen. Con eso podemos darnos una idea del tipo de actividades económicas que pueden ir saliendo. ¿Alguien del equipo 1 que me quiera decir qué se puede hacer en su región? Explotación pesquera primero Creo y que crear una principalmente la agricultura. agricultura cercana a las riberas de los ríos. Muy bien, pueden ustedes explotar peces, hay también oportunidades para llevar a cabo agricultura. Muy bien. Equipo 2, ¿qué tipo de actividades económicas pueden realizar ustedes en su región? Pues aplicar la de Medio Oriente y extraer petróleo. Como es puro desierto y pura montaña, entonces sí se dificulta la cosa. Muy bien, probablemente extracción de petróleo. ¿Qué más podrían hacer?
También como por lo mismo que estamos mencionando, como es una región muy montañosa, lo más seguro es que tenga haya tenido mucha actividad volcánica, lo que significa que la extracción minera también puede ser una de las funciones económicas más fuertes de nuestra región. Muy En esta bien, región puede haber de todo, de cobre, oro, hierro. muy bien, muy buena observación. Claro que pueden realizar su minería, extracción también de petróleo, van a ser sus dos actividades más fuertes. Equipo 3, ¿qué pueden hacer en su región? Lo más probable es que como tenemos mucha superficie plana, tengamos mucha población viviendo, así que los mercados y esta forma de vender sea una principal actividad, al igual que la agricultura y también la pesca. Muy bien. Pesca y agricultura me parecen dos muy buenas opciones porque tienen mucho terreno plano, tienen, tienen planicies. Estas planicies, por ejemplo, que estamos viendo aquí en color como café, pues son pastizales y los pastizales tienen la ventaja de que aparte de que son terreno muy plano, es terreno muy, muy favorable para la agricultura y la ganadería, especialmente para la ganadería. Entonces, Además, también la tala de árboles podría ser. también la tala de árboles, en efecto, ustedes tienen mucho bosque, que son estas partes verdes. Pueden talar árboles y pueden incluso seguir ganando terreno para la agricultura y la ganadería. Muy bien, pues recuerden cuáles van a ser los fuertes de cada uno de ustedes, porque eso un poquito va a delimitar el tipo de decisiones que van a estar tomando. Ahora permítanme aquí configurar algunas cosas para empezar. Sí están, pero no hemos asignado las culturas. Muy bien. Vamos a establecer el centro de su cultura. Voy a cambiar un poquito la vista. Porque sí quiero que se vean las fronteras. Ahí está. Equipo 1. Este punto rojo es el centro de su civilización. Este es el punto a partir del cual ustedes se van a expandir. ¿Quieren que dejemos ahí, ahí su centro o lo cambiamos de lugar? Cámbialo en medio del lago. Ok. ¿Al lago está bien? ¿Todos? No, es mejor que dejarlo como un puerto. Para que nos puedan atacar por mar, no gracias al lago. Muy bien. Ay, vale. Arriba Tenochtitlán. Se va a inundar. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a ponerlo cerca del lago y cerca de un río. Equipo 2, ¿está bien el centro de su civilización ahí donde está? Sí. No hay básicamente otra opción, sino es que tampoco sabemos en qué periodo tecnológico estamos, pero si consideramos que estamos al mero inicio, a fuerzas tenemos que estar cerca de un río, especialmente en un desierto. Tenemos que ser como Egipto, básicamente. O cerca del mar, o tener un puerto algo así como Trípoli, ¿no? Ándale, entonces tiene que ser o ahí donde está o ligeramente a la derecha. Muy bien. Pues básicamente vamos a empezar en la edad de piedra, entonces puede ser que esté ahí. Me parece una muy buena ubicación. Yo diría que lo dejemos ahí. ¿Están de acuerdo? Uh-huh. Muy bien. Equipo 3, ¿dónde quieren el centro de su civilización? Yo digo que está bien ahí, porque también estamos cerca de lagos, estamos cerca de lagos y estamos cerca del mar, entonces también se puede seguir expandiendo el qué tipo de establecimiento o ganado se va a trabajar para tener tanto en tierra, que sea ganadería de vacas o cerdos, y en el lado del mar también para tener pescado o algún tipo de marisco distinto. Okay. Está dentro del equipo 3 está ese lago que se ve como más grande, ¿no? Como esa franja azulita.
Sí, hasta acá arriba. Es un lago más grande, pues tal vez podrá también ser un buen punto ahí porque estamos al lado del mar y además de agua dulce que es bastante amplio y tenemos agua para la tala, para la ganadería, cualquiera de esas dos Además, yo opciones me creo que parece. sí, como dice Luisa, está mejor ahí porque tenemos también llanuras para poder desarrollar actividades que abajo tenemos mucha zona boscosa y poco para expandernos. Pero por ahí donde, cerca del lago, Es que hay una franja, no, un poquito más ¿Dónde está el abajo. verde claro? Ahí yo diría. está el verde claro, por aquí. No, en la Pero en parte. el mar, en el mar, junto con la línea azul más gruesa, ¿no? Exacto, exacto, justo para tener puerto y Ahí, a la vez agua dulce, exacto. Por ahí aquí. mero, para aprovechar todos los biomas. Muy bien, pues junto a un río y cerca también relativamente de un lago, en un terreno que sí es boscoso, pero bueno, tienen ustedes la posibilidad de, como les decía, talarlo y ganar terreno agrícola. Muy bien, este es el mapa de elevación, aquí está el mapa de ecosistemas y pues así es como han decidido distribuirse. Muy bien. Pues bienvenidos, como les decía, a la Edad de Piedra. Aquí, para comenzar el juego, tengo que hacerles una pregunta. Equipo 1, ¿qué fue primero, la economía o la política? La política. Muy bien. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Por Cierto. qué fue primero la política? Negociación, ¿no? De alguna forma tenían que ponerse de acuerdo entre ellos para saber qué tipo de actividades van a generar, cuál es la división de trabajo, quién manda, quién delega la función, quién delega la responsabilidad en ciertas cuestiones. Unos cazan, unos recolectan, unos recogen el agua. Supongo que era eso. Muy bien, buena observación. Entonces, equipo 1, vamos a comenzar tomando decisiones políticas. Equipo 2, ¿qué fue primero, la política o la economía? La política. No. Yo digo que sí, porque es más importante primero saber qué hacer y cómo determinar las decisiones antes de ver por otra cosa. Pero las es decisiones una- fundamentales. Pero es un análisis materialista como lo hace la teoría marxista. Como tú estás diciendo, si primero es necesario saber qué hacer, ¿cómo sabes qué es necesario hacer si no tienes primero un análisis de lo que necesitas? Es Primero que no la es necesario un economía. análisis. Primero hay que sobrevivir, porque acuérdate que estamos en la Por edad de eso, piedra. por eso mismo viene primero la economía, porque primero se necesita saber qué es lo necesario para la supervivencia y es a partir de la supervivencia, del análisis económico de qué necesita nuestra comunidad para seguir existiendo, que aparece la organización política. ¿Sabes qué? Tienes razón. Si También estamos creo que perdiendo es el tiempo, no vamos a sobrevivir. No vamos a sobrevivir si seguimos peleando, y Exacto. menos en el desierto. Vamos a primero inventar el capitalismo, ¿no? Y en lo que lo inventas ya estás muerto, no puede ser posible. Equipo 2, ¿primero fue la economía? Sí, primero fue la Sí, economía. sí, Va. entonces. Equipo 3, misma pregunta. ¿Qué fue primero, política o economía? La economía. Economía. ¿No podemos decir que las dos surgen al mismo tiempo? Sí, sí podemos decir, pero tú eres, Exacto. sí eres del equipo Yo 3. opino lo mismo que Manuel. Yo Sí. también opino lo mismo que Manuel. O sea, ahí estaríamos como tomando tanto Aristóteles como también la administración de recursos que necesitamos para desarrollar nuestra Que sociedad. Es que bueno, además porque también, pienso que para ver economía tiene que haber una organización posterior, digo anterior, para entender qué recursos faltan y al mismo tiempo desarrollar cómo se va a hacer a futuro. Y yo creo que las dos nacen al mismo tiempo. Bueno, Exacto. para este punto, para este. porque además hasta en las tribus hay organizaciones del líder de la tribu, pero además también los que iban a cazar, pues también tenían que analizar cuánta carne faltaba o cuántas cosecha había que hacer. Entonces, pues yo creo que para la sobrevivencia ambas. Exactamente. Pero bueno, aquí para este juego tienen que escoger una. Digo que sí, la economía. La economía. Nos vamos la a economía, entonces. brevemente podemos decir que teóricamente si entendemos a la economía como la ciencia que se encarga de estudiar los procesos de administración, de creación de los medios materiales de vida,
pues sí sería la economía, pero esta creación no ocurre fuera de un ámbito social, y ese ámbito social lleva a la construcción de relaciones de poder. Por lo tanto, yo también me iría por decir que las dos surgieron al mismo tiempo. Pero bueno, para el caso de este juego, pues sí necesitaba que escogieran unas, porque esa elección va a determinar el tipo de decisiones que van a tomar. Entonces, aquí va. Equipo 1, que dijo que primero era la economía, digo, la política. Tienen 3 opciones para comenzar a desarrollarse, 3 modos de vivir que tienen que elegir. El primero es el comunismo primitivo. Aquí, todo lo que ustedes cazan, obtienen en esta etapa, se distribuye entre todos. Todo mundo tiene la misma capacidad para decidir sobre, sobre lo que le pasa al grupo. No hay una relación vertical de poder. Pueden elegir también conformarse en una sociedad tribal, que es un conjunto de familias, cada una de las cuales tiene un jefe, y solamente los jefes, que tienen que ser hombres, pueden tomar decisiones que van a afectar a todo el grueso de la comunidad. O pueden ser clanes, que los clanes son familias dispersas, cada una mira por su lado, cada una produce lo que se le antoja, con una estructura también de poder muy vertical. El tipo de organización que decidan tomar va a determinar el tipo de economía que van a desarrollar. Entonces, piensen en sus 3 opciones. Pueden vivir bajo comunismo primitivo, pueden vivir como una tribu o pueden vivir como clanes. Equipo 1, ¿qué modelo de organización política escogen? Comunismo primitivo, por favor. Primitivo porque tenemos que sobrevivir todos. Igual opino que comunismo primitivo. Muy bien. El equipo 1 ha escogido el comunismo primitivo como modo de organización política y por lo tanto también como modo de organización económica. Quiere decir que todos hacen de todo, todos producen todo, todos se distribuyen de todo y por lo tanto no hay un sentido de organización del trabajo. Lo que quiere decir que ustedes son una civilización de baja productividad, pero alta supervivencia. Han escogido bueno, ahorita nos vamos con los puntajes. Equipo 2, ustedes dijeron que la economía va primero, por lo tanto tienen para escoger 3 modelos. Nuevamente el comunismo primitivo, después, bueno, ya expliqué en qué consiste, pero luego tienen la posibilidad de establecer una sociedad agrícola, que es aquella que produce fundamentalmente de manera sedentaria. Ustedes ya no van ya no irían vagando por el mundo, sino que ya pueden asentarse en un lugar y crecer a partir de ahí. O pueden ser también una sociedad nómada recolectora. Ustedes van de un lugar a otro y se establecen brevemente hasta que agotan todos los recursos de esa región y entonces se mueven a otro lugar. ¿Qué tipo de modelo económico escogen? ¿Cuántas personas somos en nuestro equipo? Porque siento que nada más yo y Gustavo estamos hablando. Yo también quiero saber. Yo también estoy en su equipo. A ver, Raza, da tu opinión en esta, porfa. Yo creo que la nómada, porque estamos en el desierto y no hay tantos recursos. Sí, exactamente lo mismo que yo estaba pensando. Aunque aquí yo, bueno, no, cuando tengamos opiniones. Pero sí creo que lo más adecuado para el tipo de región en la que estamos localizados, porque aunque tengamos la capacidad de establecer como una sociedad ya más sedentaria, en una región tan baja en recursos, lo único que va a terminar pasando es que la ciudad se va a secar completamente y todos nos vamos a morir, ¿no? Y aparte, si nos quedamos sedentarios, nos agarra una tormenta de arena. Por eso, como en los primeros tiempos de Moisés y todo eso, siempre estaban caminando, ¿no? De un lugar a otro para intentar sobrevivir. Yo nomás creo que en el desierto. Yo creo que por el momento tiene que ser una comunidad nómada. Caminar. Muy bien. Sí, pareciera más obvio que para el tipo de terreno que tienen es mejor una comunidad nómada. Entonces, ustedes han elegido la sociedad nómada recolectora que se organiza en forma de clanes.
es decir, familias dispersas que producen elementos muy especializados, es decir, no todos producen lo mismo, pero también como son nómadas y como no conviven por mucho tiempo en el mismo lugar, les cuesta trabajo intercambiar esos bienes de producción, más bien esos bienes producidos. Por lo tanto, ustedes son una civilización de baja productividad y con baja probabilidad de supervivencia. Y nos tocó vivir. Ustedes también escogieron a la economía como, digamos, planteamiento fundacional. Entonces, nuevamente, tienen tres opciones: comunismo primitivo, sociedad agrícola o sociedad nómada recolectora. ¿Cuál escogen? Agrícola, ¿no? Agrícola. Pues, tenemos todos los recursos, tenemos ríos, tenemos mar, tenemos para tener ganado, entonces yo creo que empezarse a establecer ahí y en un clan, ¿no? Yo creo. No irle a buscar a otros lados. Especializar en lo que es bueno, ¿no? Dependiendo del territorio que le tocó, explotarlo. Y como dice Luisa, podemos ir construyendo nuestro pequeño Tenochtitlan. Muy bien. Equipo 3, su elección les lleva a organizarse como una sociedad tribal. Su sociedad está organizada de manera que el poder se distribuye de forma vertical y de forma, por así decirlo, oligopólica, porque son solamente, oligárquica, perdón. Son solamente unos pocos los que pueden tomar decisiones. Sin embargo, ustedes ya son sedentarios y ustedes pueden comenzar a desarrollar división social del trabajo, lo que les permite en comunidad producir distintos tipos de cosas diferentes e intercambiarlos entre sí. Ustedes son el equipo que ha obtenido la más alta productividad y el más alto nivel de supervivencia hasta el momento. Se llevan entonces 0.5 puntos, los demás se llevan 0.25. Y vamos a ver cómo han quedado distribuidos en el mapa. Uy. 0.25. 0.25. 3. Y ahí está. Muy bien, este ha sido el crecimiento que han tenido cada una de las civilizaciones con las decisiones que acaban de tomar. El equipo 1 y el equipo 3 son los que se han expandido más territorialmente, lo permite naturalmente su relieve y su bioma. Permítanme un segundo. Ahí está. Y el equipo 2 pues ha tenido un crecimiento modesto, pero vean que se ha expandido no tanto hacia el desierto, sino hacia la parte fértil de su territorio. Y han tenido una expansión más pequeña que los otros dos, pero aún así sobre una zona que les va a permitir seguirse reproduciendo. Muy bien, pues va en cabeza de momento el equipo 3, que miren, ya se está colando en la región del equipo 1. La civilización avanza y llegamos a la era de la Edad Antigua, es decir, la era en la que existían los griegos, los romanos, estas primeras civilizaciones que lograron a constituirse como imperios mundo. Y bueno, aquí tenemos ahora distintos modelos también característicos de política y de economía. Para empezar, con base en las decisiones que tomaron en la etapa anterior, ustedes están en alguna de estas tres opciones. En la de una civilización que ha alcanzado el sistema agrícola, el sistema mercantil o el sistema manufacturero. Pues bueno, la sociedad agrícola del equipo 2, del equipo 3, perdón, estaría más cerca de permanecer dentro de un sistema agrícola o bien de un sistema manufacturero debido a la división social del trabajo. Las otras dos están más cerca de estar en un sistema agrícola debido al tipo de economía no especializada que desarrollaron. Pero bueno, ahora sí tenemos que tomar una decisión política.
qué tipo de organización quieren para su civilización en esta etapa. Yo les manejo 3 opciones. Está el sistema bizantino, en el cual existe un estado centralizado, pero militarmente débil, con poca tecnología. Es decir, pues hay mucha gente que está aglutinada en la corte del emperador o del rey, y esa gente pues evidentemente lucha por tener el favor del rey, pero no se ocupan de ninguna otra cosa, ni siquiera de lo militar. Luego está el sistema italiano. Es un estado descentralizado donde el poder de decisión sobre la cosa pública se distribuye entre muchas personas. Tienen un nivel de militarización muy alto, les gusta guerrear, y tienen un nivel medio de tecnología. Pero también ustedes son proclives a ser grandes comerciantes. Bueno, si eligen el sistema italiano. Y luego está el sistema anglo-francés, que es un estado centralizado con una estructura muy vertical de distribución del poder, altamente militarizados y que tienen mucha tecnología. ¿Qué sistema político escoge el equipo 1? Actualmente, como el equipo 3 Yo quisiera hablar ahorita que termine el compañero. militarmente altos. Yo creo que el italiano nos conviene más, además porque el equipo 3 ya... defender la tierra, porque nos Yo- están invadiendo. Yo creo que Ajá, sí. la cuestión es que vamos a nosotros, si agarramos el anglosajón, vamos a dominar el equipo 2 en algún momento y tenemos que unir a mano de obra o mano militar para hacer frente al equipo 3 que se está expandiendo por nuestro lado este. Entonces sería mejor tener más tecnología y más poder militar. Exacto. Sí, concuerdo. Entonces el anglo-francés. No, el italiano para poder comerciar con el equipo 3 y al mismo tiempo poder invadir ¿Cómo el lo equipo vamos a 2. meter? No, tiene que ser el inglés anglo-francés. El anglo-francés. Yo quiero el italiano, que vive Italia. Estamos hablando seriamente, amigo. Imaginen tomarse en serio esto. Tenemos que exportarle al equipo 2, que es el que tiene menos recursos y lo tenemos más cerca. Lo tenemos más cerca, lo vamos a dominar. Ok, entonces no acabo de entender. Sería el anglo-francés, ¿no? Sí. Va, pues nos quedamos con el anglo-francés. Muy bien, al anglo-francés le corresponde el desarrollo de una sociedad que está basada en la producción de manufactura, es decir, comienzan ustedes a desarrollar una industria. Eso les va a permitir especializarse en la producción de determinadas cosas, en este caso armas. Entonces van ustedes a generar una alta productividad, pero también su mecanismo de organización mercantil e industrial les va a permitir acumular riqueza en pocas manos. Entonces van a ser un estado muy rico y también altamente productivo. Equipo 2, ¿qué sistema político escogen? El anglo-francés. ¿El anglo-francés? ¿Por qué? Sí, porque tenemos poco territorio. Tenemos que empezar a expandirnos, porque si hacemos otro sistema, nos va a buscar más. Tenemos que empezar a relacionarnos con el equipo 1 para así poder comerciar con él mediante Eso, el comercio, nuestros recursos minerales, también tener más tecnología armamentística y después invadirlos si se puede, ¿por qué no? O crear un dios abramánico también. Exacto. Y así dominarlos ideológicamente. Pero es que para ambas cosas que estamos mencionando, lo principal vuelve a ser el comercio. Y según yo le entendí al profesor, el modelo más centrado a lo que va a ser el comercio es el italiano. Ahora, aquí entramos en una falacia muy, muy común en la que consideramos que el éxito de una nación depende de su expansión territorial, mientras que el mismísimo nombre del modelo italiano habla sobre los estados comerciantes de Italia antes de que se unificaran en federación por todo lo que fue la edad medieval. Podemos tener un territorio pequeño, pero como ya observamos en el mapa, en ese mismo territorio tenemos tanto acceso a nuestras montañas, que como ya definimos antes, pueden ser extremadamente ricas en recursos minerales y de otro tipo, como pueden ser para infraestructura, como el mármol, la piedra de Lima, todas esas chingaderas. Y del otro lado tenemos suficiente planicie verde como para establecer una pequeña pero eficiente comunidad agrícola. Y como nos mencionó el profesor, si todavía me acuerdo bien,
con el método italiano tenemos acceso al comercio, que es muy bueno porque como las montañas nos evitan acceso a las otras dos civilizaciones, la única manera que tenemos es comerciar por el medio del mar, que nos va a otorgar tecnología, dominación cultural, y también creo que por ahí entendí que también vamos a tener buen ejército. Aunque nos tardemos casi 3000 años en dominar el mundo, como ahorita lo hacen en el Medio Oriente. Exactamente, aunque nos tardemos, esto puede decirse hasta el milenio 30, pero en algún momento vamos a dominar el mundo, así es. En algún momento. Espera. Es que el problema está en que si hacemos eso que dices, si comerciamos solamente por el lado izquierdo, estaremos encerrados y evitando expandirnos. Lo que pasaría que tanto el equipo 2 como el equipo 3 tomaran gran parte de la isla y prácticamente nosotros no tengamos a dónde ir. No, pero solo a quedarnos a comerciar con el equipo 1. Vuelvo a lo mismo, considera la geografía de nuestra ubicación. Ahorita todavía mi raza no tiene la tecnología para cruzar una montaña del tamaño de los Himalayas, entonces el acceso por tierra la vamos a tener. Es mínimo. Ya tomen una decisión, por favor, porque se nos acaba el tiempo. Yo opino que la tercera, la francesa. Yo creo que el francés sí es un juego, o sea, también. Y aparte somos chiquitos, no tenemos nada que perder. Es un juego, raza. Tampoco estamos en el... Tampoco, sí. Hay que colaborar. Bueno, entonces se quedan con el sistema anglo-francés. Sí. Equipo 3, ¿qué sistema eligen? Anglo-francés. Ya vamos a dominar la isla, ¿no? Anglo-francés ya. ¿Así de plano? Ya vamos a dominar a todos, ¿no? Muy bien, el anglo-francés. Bueno, si ustedes hubiesen escogido el sistema italiano, habrían escogido una civilización mercantil. Bueno, ojo, hago la acotación de que me salté la edad antigua y me pasé la edad media, pero bueno, no hay problema. Han argumentado cosas muy interesantes y tomado buenas decisiones. Pero si hubieran escogido el Estado italiano, entonces ustedes se habrían enfocado más en lo mercantil. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor no son grandes productores de manufacturas, pero sí comerciantes de las mismas, lo que les permite también hacerse de un nivel de riqueza alto en poco tiempo, que después les va a permitir convertirse en inversionistas en la siguiente etapa, en otro tipo de modelo económico, incluso más tal vez que aquellos que producen manufacturas, porque el sistema anglo-francés es muy avanzado en este momento, pero tiene la deficiencia de que tiene una mente más militar que productiva. Y bueno, si ustedes hubieran escogido el sistema bizantino, habrían tenido un sistema político muy convulso, pero un sistema agrícola que también les permite, a pesar de tener baja productividad, acumular una riqueza tremenda. Pero bueno, siempre está el riesgo de que, a pesar de tener un sistema de dominación económica más fuerte, desgraciadamente el sistema bizantino no se caracteriza por haber sido un sistema de dominación política grande. Entonces, los tres equipos escogieron la combinación más productiva y que les genera más alta riqueza, por lo tanto, los tres obtienen 0.5 puntos, que es la marca más alta que podían obtener en este momento. ¿Todavía pueden ver la isla? No, justo le iba a comentar que estamos como en Zoom. Ah, perdón. Si es que de repente les digo que todavía no me acomodo utilizar Zoom. Entonces, vamos a ver cómo han crecido. Muy bien, pues el equipo 1 y el equipo 3 ya dominan todas sus regiones prácticamente. El equipo 2 ha luchado por expandirse hacia el desierto, pero bueno, el equipo 1 ha crecido tanto que ya empezó a meterse también en su territorio. Sin embargo, pues hay un empate técnico en términos de puntos entre el equipo 1 y el equipo 2. Pero bueno, la civilización más avanzada hasta el momento es la del equipo 3. Vamos a continuar este juego la próxima clase. Nos va a tomar todavía como una media hora terminarlo, pero quédense con esta imagen. Recuerden cómo va el estado de sus civilizaciones. En términos de puntos, pues va ganando el equipo 3, pero el equipo 1 ha logrado tomar ventaja gracias a su terreno nada más. Y el equipo 2, ahí va. Su relieve no les permite crecer mucho,
pero todavía si toman las decisiones correctas, con poquito territorio, podrían ganar la partida. Entonces, bueno, lo dejamos ahí por el día de hoy. Antes de que nos vayamos, les quiero mostrar la clave para que se matriculen en el curso del SEA. Aguántenme un tantito. Ya se me perdió el... es que lo tengo acá. Ok, ¿están viendo ya la página del SEA? Ya. Sí. Oye, ahora espérenme porque acabo de... es que se me cayó mi sesión. Economía. Muy bien, pues el curso es 1502, búsquenlo así. La matrícula es K mayúscula, D minúscula, R minúscula, T mayúscula, Q mayúscula, S. Lo voy a agrandar para que lo vean mejor. Pues creo que no resultó como yo quería. Bueno, la tengo aquí señalada, como subrayada, resaltada pues. Anoten esa y con eso se pueden matricular ustedes entrando al sitio de la plataforma SEA. ¿Ya lo notaron? Ya. Profesor, disculpe, ¿va a haber algún estilo de grupo de WhatsApp donde se puedan... No, nos ha pedido el programa político no utilizar WhatsApp. Al menos de parte de los profesores no. Si ustedes quieren organizarse en un WhatsApp, lo pueden hacer, pero yo no puedo crearles el grupo. No, miren, de todas formas, los avisos los voy a postear acá. Esta es la presentación del curso. Aquí está el PowerPoint que les estuve proyectando. Aquí, este link, le dan clic y ya se pueden unir a la sesión todas las mañanas. Aquí están ya todas las lecturas del curso que vamos a utilizar y están ya marcadas con el número de sesión que corresponde a cada curso, a cada lectura, para que no haya pierde, que no tengan duda de qué es lo que tienen que utilizar. Y bueno, el programa de la materia es cómo vamos a estar trabajando. Ahí viene desglosado ya todo lo que viene en esta imagen de acá arriba, los módulos y las lecturas que les corresponden. Exámenes de primera vuelta y segunda vuelta, 3 y 8 de febrero. Y ya están disponibles los primeros cuestionarios en la pestaña de módulo 1 por si los quieren ir resolviendo. Muy bien, pues muchas gracias por su tiempo. Entre los que están todavía, ¿alguna otra duda? No. No, ninguna. No, ninguna. Ninguna, profe. Bueno, pues nos estamos viendo el miércoles entonces. Cualquier duda por ahí. Voy a crear un foro, les digo, en la ventana en la pestaña de presentación del curso, por si quieren coordinarse por ahí. Bueno, pues feliz inicio de semestre. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos el próximo miércoles. Bye. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor.